Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos una leyenda del béisbol cubano, nada más y nada menos que Pedro Ramos. Bienvenido, Pedro, ¿cómo está? Mucho gusto. Estoy bien. Pedro, qué gorra más bonita. Pues es de la Serie Mundial. Ah, mira qué bien, caramba, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pedro Ramos, señores, lanzador cubano que estuvo en las grandes ligas con varios equipos, principalmente con los senadores de Washington, los mellizos de Minnesota, y además fue cerrador de los Yankees de Nueva York en 1964, si no me falla la memoria. Pedro, bienvenido. Tenemos el orgullo de compartir con usted un rato. ¿Qué es el béisbol para usted? Una vida completa. Una vida. Desde niño Qué bien. jugamos con pelota de trapo, de lo que se pudiera hacer, con cuje de tabaco, con lo que sea. Lo que me gustaba era jugar. Pedro, usted es de Pinar del Río, ¿verdad que sí? Perdón, Usted es de Pinar del Río. de una finca que se llama El Corojo, San Luis Pinar del Río. San Luis Pinar del Río. Cuénteme de eso. ¿Cómo es que se hace una pelota con un tabaco? Una pelota con tabaco. Sí, como me decía, con cubo de tabaco. ¿Cómo se hace una pelota con eso? A ver, cuéntame. No, se corta con un machete el cuje de tabaco del tamaño de un bate y cuando se raja duele la mano. ¡Anda! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y las pelotas de trapo entonces en esa época? Hacíamos pelota, nos robábamos el hilo de las casas de tabaco y hacíamos pelota, o le poníamos una chinatica adentro o una piedra, lo que encontráramos. Ya. Qué bien, claro, para que rebotara y pesara un poquitico más. ¿Siempre fue pitcher, Pedro, o usted en sus inicios jugó otras posiciones? No, yo cuando empecé jugaba todas las posiciones y como a los 13 o 14 años que echaba. Ok, Después me pusieron el short, después en los files, en primera y como a los 15 años, decían que tenía buen brazo y entonces me pusieron a pillar y jugando del ADC de San Luis, que se llamaba ADC, Asociación de Comerciantes. Entonces ahí me quedé pichando todo el tiempo, ok, con 15 años. con 15 años. Ok, ¿y cómo viene el salto al béisbol profesional? Bueno, con mucho trabajo, porque como yo vivía en el campo, mi papá me mandó a La Habana con un amigo de él Ok, y, y ahí me quedaba en su casa. A veces iba al estadio a pie cuando no había los 6 centavos para el bus, para la guagua. ajá, Y me vio Adolfo Luque tirando y, y lo único que me dijo que cómo él agarre la bola y lo demás lo seguía haciendo yo. Y tiraba práctica en un día de 2 equipos, media hora con cada uno. Y yo, Cambria, me vio tirando en las prácticas porque no me daban oportunidad porque decía que estaba muy flaco, que estaba muy joven. Y yo creo que estaba tirando alrededor de 90 millas, pero como estaba tan joven y tan flaco, pues siempre me decían lo mismo. Los 4 equipos, Habana, Mendares, Cienfuegos, Marianao. ok, Entonces, Pepe Fernández, que era el centerfield de Miramar Yacht Club, me llevó, del Vedado Tenis, me llevó a practicar allá y también me dijeron la misma historia, que estaba muy flaco, que estaba muy joven. Me llevaron a Matanza, a la Pasta Gravi, la misma historia, que estaba muy flaco, que estaba muy joven. Y Cambria me firmó y me ofreció $150 de salario. buenísimo. Y yo le dije, porque los otros muchachos me decían que podía, a ver si me daba más. Entonces lo invité a una comida, una lechona asada allá en Pinar del Río y me aumentó $25. Ah, está bueno, está bueno. 175 de salario, ¿esto que O mensual? sea, eran 175 al mes. Al mes, pero estaba bueno ese salario para esa época, ¿verdad que sí? Pues sí, pues por lo menos podía comerte un pedazo de pollo y una ensalada. Y cuando llegué a Estados Unidos, que yo no, pues por supuesto no hablaba inglés, entonces no sabía qué pedir y apunté con el dedo y me trajeron 2 chuletas con papa frita y un vaso de leche.
Mejor imposible. Feliz. Tuve un mes comiendo eso. Hasta que había ya, otros cubanos que habían, entonces pues me enseñaron a pedir otras cosas, ¿no? Ya, ese primer contacto con el béisbol de Estados Unidos fue en qué categoría? Era clase D. Ok, ok. Antes era clase D, C, B, A, doble Ujú. A, triple A, Liga Grande. Ok. Estoy asumiendo que como es Joe Cambria, esta firma fue con los senadores de Washington en aquella época, ¿no? Pues supuestamente Cambria trabajaba para Washington, Ok, pero yo de eso no sabía nada. Yo lo que quería es jugar pelota y firmar con el que fuera. Después que había firmado con Cambria, Al Campani, que era manager del Cienfuegos, quería que Cambria me devolviera el contrato para que firmara con los Brooklyn Dodgers. Y oh, entonces Cambria me dijo que quién me había metido eso en la cabeza, que ya él me había firmado, y entonces me mandaron a Morristown, Tennessee, ok. Una, una clase D. clase D, ok. Y ahí es donde empieza, ahí es donde empiezan las dos chuletas con leche, ¿no? Ahí empecé a pichar y las cosas no me iban muy bien, y entonces me dejaron en libertad y como a la semana me volvieron a firmar y entonces me pusieron a jugar left field y ahí se hacía buen swing, swing completo. Muy completo, qué bueno. Coño, qué bien. Ven acá, ¿y cómo fue este experimento? ¿Te pasan por el left field? ¿Y qué Ahí pasó? jugué, terminé la temporada, batí 7 jonrones, regresé a Cuba, entonces Cienfuegos me firmó para la reserva de Cienfuegos y al año siguiente, en el 54, volví al mismo equipo en Morristown, Ok, eh, y ahí me fue mejor ahí, tenía 16 ganados, 4 perdidos, pero se rompió la liga por completo. oh, Entonces me mandaron a, a Hagerstown, Maryland, que era clase B. ok. Ahí gané 4, perdí 2, terminé con 26. Entonces, cuando recibí el contrato para reportarme a Charlotte, North Carolina, clase A, pero invitado al entrenamiento de Liga Grande, y yo lo único que tiraba recta y una curvita que todo el mundo le hacía swing. Y entonces, pues, me salió bien la cosa y el manager dijo, bueno, si Pedro puede sacar a estos bateadores de Cincinnati, que era Ted Kesuski, Wally Post, Gus Bell, eh, pues yo creo que se puede quedar en Liga Grande. Quiero que la gente entienda, vamos a coger un auto un momentico ahí, Pedro, porque estás hablando, a ver, 54, estás hablando que tenías que 18 años en esa época. 18. 18 años en esa época, exactamente, una locura, qué increíble. Yo cumplí los 19 años en Liga Grande. Correcto. Tú debutaste con 19 añitos en Grandes Ligas, ¿no? ¿Sí o no? Mi cumpleaños es abril 28 y la temporada empezaba en abril 15. Ok, ok, wow, increíble, qué joven, qué joven, qué joven. Y bueno, pues te quedaste en el equipo grande. ¿Y cómo andaba el inglés ya después de un año y medio en estos trámites? No, el inglés estaba pobre, pero ahí fui aprendiendo con otros cubanos y otra cosa que es importante, preguntaba cómo se llama esto, cómo se pide aquello, y ahí fui machucándolo poco a poco y aprendí lo que sé hoy. Ya. ¿Cómo fue ese a ver, un muchachito, 19 añitos en Grandes Ligas? ¿Cómo fue ese impacto para un muchacho Pinar del Río? Bueno, primero estoy pichando en Grandes Ligas. ¿Este era tu sueño? ¿Llegó muy rápido? ¿Cómo fue para ti eso? Bueno, te voy a ser sincero, cuando yo jugaba a Liga Menor, yo nunca ni había visto ni sabía nada de Liga Grande. Lo mío era jugar y jugar y hacer el trabajo en el terreno. Y entonces, pues, cuando me invitaron al entrenamiento de Liga Grande, pues me sentí muy contento de tener la oportunidad de conocer los peloteros de Liga Grande. Wow, wow, qué increíble.
que, a ver, estamos hablando del año 55 fue el debut, ¿verdad? Perdón, Tú debutaste en el 55, en en 1955. 1955. A ver, lógicamente en aquella época, ¿cuándo se enteran en Cuba? O sea, tu familia, tus amigos, Pedro va a Oh, debutar en Grandes Ligas. en Cuba no me conocía nadie, nada más que mi papá y mi mamá. Entonces cuando yo, porque en Cuba yo tiraba práctica de los 4 equipos de la liga cubana Ajá. y, y pues nadie me conocía en Cuba, un guajirito ahí tirando práctica y yo me sentaba al lado porque yo oía por radio el trío Servando Díaz Ok. y yo desde niño miraba a Servando Díaz porque me veía, eran cantantes y eso. Ujú. Y me gustaba una canción que se llama Camino Verde, Ok. que dice, por el camino verde. Y entonces me sentaba ahí al lado de él y como yo estaba jovencito y flaquito y eso, la gente pasaba y le preguntaba a él, y este muchacho, él no, ni sabía cómo yo me llamaba. Y le decía, no, es mi hijo. Y Ah, así pasaron 2 años. Y cuando yo piché el primer juego en Cuba, que piché y di 9-0, él era mendarista, le había apostado a las mendares. Y yo terminé el juego, me bañé, me senté al lado de él como siempre. Entonces dice, ¿y cómo estás, chiquito? Bien. ¿Y cómo te va? No, ahí bien. Y entonces empiezan a pasar los peloteros que pues yo me bañaba rápido, me sentaba al lado de él ahí, ¿no? ujú. Y los peloteros empezaban a pasar y me felicitaran porque él dijo, yo no sé quién es Pedro Ramos ese aquí, que nadie lo conoce, y yo le aposté a las Mendares y perdí, y ¿Qué tú entonces digo? pues ahí yo me sentaba al lado de él como siempre, ni sabía cómo yo me llamaba, entonces dice, no sé si en televisión se puede decir esta palabra, bueno, Dilo, caca, dilo. y ¿quién es el Pedro Mierda este que nadie lo conoce en Cuba? Y entonces, pero empezaron a pasar los otros jugadores, y empezaron a decir, oye, felicidades, felicidades, porque di 9-0, primer juego mío en Cuba. Y entonces se voltea a él y me dice, ¿y tú quién eres? Bueno, yo soy Pedro Ramos, ese que tú dices que pichó ahí. Qué bueno. Es que él decía que era su hijo, ¿no? Mi hijo, mi hijo, mi hijo. Me acaba de dar 9-0. Pues, y ahí seguí para adelante ¿Con quién tú pichaste en tu debut en la Liga Cubana Profesional? con el Cienfuegos. Con el Cienfuegos. Ok. Fíjate que Cienfuegos me firmó en los pasillos del estadio, ni siquiera en una oficina. Qué locura. Emilio de Armas me firmó para el Cienfuegos para la reserva. Ajá. Y aún habiendo ganado 20 juegos en Estados Unidos, cuando regreso a Cuba, que pertenecía a la reserva del Cienfuegos, me mandaron a jugar a Mérida, Yucatán, a la Liga Yucateca. Ok. Y la Liga Yucateca también se rompió. Y regreso a Cuba y terminé en la reserva hasta que fui al campo de entrenamiento de Liga Grande y ya pues regresé en plan de Liga Grande. Claro, claro. Y te pregunto, Pedro, esto porque faltaba información, porque me estás diciendo gano 20 juegos en las ligas menores y eso es un pichezazo ya. O sea, sobre todo para Pues cualquier sí, categoría. se supone que si tú eres un pitcher que pichaste en una liga, ya esa era clase B Ujú. y que te pudieras quedar en la liga cubana, ¿no? Pero me mandaron a Mérida de Yucatán. Y a mí siempre lo que me interesó era jugar, no importa dónde, cuándo y cómo. Ok. Y yo le hacía swing a todo cuando me mandaran. Qué bueno. Aquí, aquí, yo no sé si se puede ver esto. Se ve, se ve. En Y el show. aquí tiene el resultado esto me lo dieron ahora en Miami hace como un mes, Lo vimos en la eh, noticia. Vimos la noticia. eh, que para el Salón de la Fama de Latinoamérica.
Correcto. Pues ustedes hagan preguntas que yo hago swing. Bueno, vamos para allá. Debutaste con 19 años en 1955 y según acabas de confesarnos, tú en realidad no sabías lo que eran las grandes ligas, sabías de algunos peloteros, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue ese primer año? Imagínate, no es como ahora que te dan un trabajo de scout de este tipo no batea a las afuera, este no, o sea, ¿cómo fue ese primer año para ti enfrentándote a todos esos animales, a todos esos caballos? Bueno, yo no conocía a nadie. Yo Okay. oía por radio antes, cuando era un muchacho que ponía por onda corta, oía los nombres de Yogi Berra, Joe Garayola, Joe Di Mayo, oía esos nombres, pero yo en verdad a nadie conocía. Okay. Y entonces, pues, Camilo me ayudó un poco cuando llegué, ¿no? Porque él empezó un año antes que yo. Camilo Pascual, para que Y la gente sepa. sí, Camilo Pascual. sí. Y ahí nada, pues arreta con ellos y ellos hacían swing grande y yo, bueno, tú le das y yo voy para allá con la papa. Ya, ese primer año, hay que entender esto, ese primer año lanzaste 45 partidos, increíble, increíble, 45 partidos en grandes ligas. En esa época se trabajaba mucho, no como ahora. ¿Te lo sentiste? ¿Tú estabas entero? ¿El brazo no se enteró? ¿Cómo fue? Te voy a ser sincero, yo nunca he sido bueno para los números, yo lo mío era jugar y no había las estadísticas que hay hoy y todo el sistema que hay hoy, ¿no? Claro. Yo lo que hacía es, pues, listo para pichar, todavía tengo 90 años y voy y picheo aquí con los muchachos, Qué nunca me bien. dolió el brazo. Yo pichaba, por ejemplo, en Estados Unidos 250, 260, creo que el último año piché 274. Después iba para Cuba y pichaba arriba de 200 cines, pichaba más de 500 cines en el año y nunca me dolió el brazo. Increíble, increíble. ¿Qué hacías para esto? ¿Corrías mucho? ¿Hacías ejercicio de Yo pesa? creo que el entrenamiento físico es importante, ¿no? Aparte, yo nací en el campo, correteando por los caminos. Okay. Yo nunca usé guanteleta ni nada de eso. Mis manos eran duras y corría mucho. Yo creo que en la historia del béisbol, los 15 años que yo jugué y el tiempo que llevo oyendo juegos, nunca un manager le ha dicho a un pelotero o a un pitcher, por ejemplo, no corras más, porque a mí me gustaba correr. Cuando yo tenía como 12 años, me enganchaba en los camiones atrás, a ver cuánto corría yo, pues, para donde quiera andaba corriendo. Ah, qué bien. Cuando, cuando yo regresé de Estados Unidos, allá a mi pueblo, a mí me habían dicho en Estados Unidos que los pitchers tenían que correr mucho. Okay. Y entonces yo andaba corriendo por todos los lados, en los surcos boniatos que había en el campo. Ahí yo corría por entre los surcos boniatos, eso dando brincos como si fuera un mono. Y le decían a mi papá, oiga Ramón, yo creo que su hijo se vuelve loco, anda corriendo por todos los lados. Yo creo que eso me ayudó en mi carrera. Claro, sí, no, yo pienso que tiene que haber sido, porque estamos hablando de mucho trabajo. Usted mencionó ahora, estoy viendo aquí 2, 4, 6 temporadas consecutivas en Grandes Ligas con más de 200 entradas. De hecho, en el 60 fue el segundo en la Liga Americana en más entradas lanzadas. Ese es el año que lanzó 274 entradas. Una cosa increíble, eso de loco. Hoy de loco. Bueno, Washington no tenía un gran staff de picheo y los Okay. pitch abridores eran Camilo, Chuck Stop, Bob Porterfield y yo éramos los abridores en el primer año. Okay. Y entonces, pues, los pitches abridores pichaban 9 innings y los aguantaban lo más que podían. No es como hoy que te dan 3, 4, 5 innings y te traen un setup, te traen un closer. No era así, era quema 9 innings. Ya. Pedro, estoy viendo aquí que sí, 5 años de estos, usted abrió al menos 30 juegos en las grandes ligas. ¿Esto era rotación de qué? ¿De 4 días? ¿5 días? La rotación era de 4 pitches, 3 días de descanso y el cuarto día montado. Dios mío, ¿qué fue? Pero aparte,
Veo que, por ejemplo, a ver, un ejemplo, en el 60 abrió 36 juegos, pero relevó 7. O sea, también Así tiene más. yo abría y relevaba porque yo, gracias a Dios me dio un brazo que podía tirar todos los días. Por eso cuando llegué a los Yankees que me adquirieron de Cleveland, Yogi Berra me usó 5 días seguidos. Porque antes los cerradores eran 7, 8 y 9, no es el noveno inning como ahora. Correcto. Y yo me uní al equipo en Kansas City, al otro día me necesitaron y ahí piché 5 días seguidos, o sea, 3 innings cada uno. Entonces Berra me dijo, no vayas al estadio, porque regresamos a la casa, a Yankee Stadium, y Berra me dijo, no vayas al estadio mañana, no quiero tener de volverte a usar. La necesidad de Pero volver. como a mí no me dolía nada, yo fui. Y en el séptimo inning se enmarañó el juego y ya yo estaba en el bullpen y llamó al bullpen y era Jim Higgins, era el de bullpen. Y le dice, dile a Pedro que se ponga ready. Y dice, no, ya está ready. Anda. Qué bien, qué bien. O sea, ¿se fue el quinto día seguido? Cinco en el camino y uno en la casa. O sea, Seis, ese fue el sexto día entonces. 6 días. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Bueno, fíjate, estoy viendo, sí, ciertamente. Por ejemplo, ese año de 64 lanzaste 154 innings y básicamente eres más relevista que abridor. Bueno, sí, porque cuando ellos me adquirieron de Cleveland, hicieron la compra esa de 2 peloteros más $75,000 por obtenerme a mí. Desde que llegué el primer día, pues estaba fajado. Ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pedro, no quisiera irme de los Nacionales de Washington sin hablar de Camilo Pascual, pero te voy a pedir un alto. Vamos un alto un momentito, Miguel, si es posible. Y a la vuelta vamos a estar hablando de Camilo Pascual, Pedro Ramos, los Senadores de Washington y los Mellizos de Minnesota. Enseguida regresamos. Pedro Ramos, señores, orgullo cubano, pitcher nuestro, el mejor béisbol del mundo y hoy invitado de lujo para nosotros aquí en Swing Completo. Pedro, me dijiste, yo tenía una recta, 90 y pico millas y una curvita, pero si hablamos curvita, caramba, hay que hablar. No, la recta mía era 97 averaje. Averaje, oh, tú tienes que haber tirado 100 todas entonces, tírate 100. Pues sí, si es averaje, yo las mantenía ahí y tiraba pocos cambios y pocas curvas, más bien era un pitcher de recta. Los 1,300 ponches que yo di, yo diría que de los 1,300, 1,000 fueron con recta. ¡Apá! ¡Qué clase de datos! Y te pregunto, Dios mío, a recta limpia, se te tiene que haber hecho muy difícil algún bateador, un buen bateador de recta se te tiene que haber hecho difícil, ¿no? Bueno, Mickey Mantle me dio uno que era ese, sí fue swing completo. Porque ese dio en el techo del estadio. Dicen los que ahí hay una distancia de 625 pies. Ese es el famoso jonrón de los 600 pies que no se me dio. Ok. Yo no sé, pero después del juego yo le dije a Mickey, oye, no hay que darle tan duro para hacer jonrón. Dice, no te preocupes, yo se lo doy a todo el mundo. Qué bueno. Y Camilo se estaba burlando porque eso fue un batazo muy grande. Y yo le dije, bueno, tú también tienes que pichar contra él. Y cuando le tocó, creo que era Opening Day, había un aire, mucho aire para el center field. Y por el bullpen movía por un lado, medía 438 pies. Wow. Y por el otro lado medía 408, que era donde estaba el bullpen de nosotros. Ajá. Detrás de la cerca hay una mata grandísima. Y Mickey Mantle trabó una. ¿De Camilo? Hizo a Camilo y cayó en la mata. Y le digo a Camilo, bueno, ese empató es mío. Dice, no, ese no. Pero en el segundo turno bate, dio uno y la pasó por arriba de la mata. Y le digo, bueno, Camilo, ¿y esa?
Dice, bueno, yo creo que se empata. Qué bueno, qué bueno. Mickey era demasiado bueno, en realidad. Mickey le dio horror a todo el mundo. Pues sí, yo creo, por eso cuando a mí yo tengo las estadísticas ahí, a mí me dio 8 jonrones y está por las fechas y todo, ¿no? Ajá. Y cuando a mí me dice que Mickey me dio 8 jonrones, sí, a mí me dio 8. ¿Y a quién le dio los otros 500? Exacto, exacto. Exacto. Pero aparte que te los dé Mickey Mantle está bien. Si te los doy yo hay problema, pero si te los dio Mickey Mantle está bien. Y lo daba a las 2 manos. Correcto, correcto, correcto. Pero te preguntaba por Camilo Pascual y la famosa curva de Camilo Pascual y haber vivido gran parte de tu carrera al lado de Camilo. Yo creo que una de las mejores curvas que he visto yo en el béisbol en todos los tiempos es la de Camilo. La que yo estimulo que está es la de Sandy Koufax, Sam Maldao, Black Leven. Ok. Eso tenían buenas curvas. Moloney de Cincinnati tenía buena curva, pero Ok. yo creo que la curva de Camilo está entre las primeras de todos los tiempos. Aparte que tenía una buena recta. Sí, sí. Caramba. ¿Y qué fue para ti? O sea, ahora mirándolo de manera nostálgica, por decirlo de alguna manera, ¿qué fue para ti haber estado tanto tiempo con Camilo Pascual en tu carrera de Grandes Ligas? Bueno, Camilo y yo, como yo tiraba prácticas de Cienfuegos, ya él estaba en el Cienfuegos y ahí empezamos una amistad que duró hasta el año 1961, que la amistad sigue, ¿no? Por supuesto, pero éramos compañeros de equipo por todos esos años y éramos como hermanos. Ok, qué bueno, qué bueno. ¿Tú mantienes relación con Camilo? Sí, cuando voy a Miami, él no habla mucho y yo voy a su casa, y entonces ahí nos sentamos y nos ponemos a hablar de las cosas del pasado, lo bueno, lo malo, lo feo. Le hacemos swing a todo. A swing a todo. Está bien, está bien, está bien. Porque estás en Nicaragua. Quiero que la gente sepa que estamos hablando con Pedro Ramos desde Nicaragua, ¿cierto, no? Sí, ya llevo unos años por acá. Mucha gente me pregunta que por qué vivo por acá, ¿no? Primero vino a entrenar 2 veces la selección nacional. Ok, Después vine con el Boer en otro equipo y después con el San Fernando. Posteriormente mi sobrino abrió una fábrica de tabaco aquí y como yo nací en el campo dentro del tabaco, él me pidió que me quedara al frente de la fábrica y manejaba la fábrica yo porque él vivía en New York ok, y él no sabía nada de tabaco. ok. Y me fui quedando aquí en Nicaragua. 2 veces me fui para Miami, pero me sentía más cómodo estando aquí, más económico, Ok. porque en el tiempo mío tampoco se ganaba el dinero que se gana hoy. Y aquí en Nicaragua, pues me es más económico y ya llevo aquí más de 20 y pico de años. Oh, wow, 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 wow. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero quiero regresar a la carrera de Grandes Ligas. Vamos a hablar también de Nicaragua, que fuiste coach en el 72, creo, del equipo de Nicaragua en el Mundial, ¿sí o no? Es correcto, en el 72 fue la primera vez que vine a Nicaragua para entrenar los pitchers de la selección nacional. Vamos a tocar eso ahorita, pero me gustaría que me hablaras, más allá de los 6 juegos consecutivos que te usó Guerra, me gustaría que hablaras la experiencia con los Yankees. Los Yankees, sin discusión, un equipo sobre todo mítico en esa época, 50 de Bueno, center, era el super equipazo. ¿Y cómo fue para ti llegar a los Yankees y pichar con los Yankees? yo creo que mi carrera se vio culminada cuando llegué a los Yankees. Los Yankees era un equipo, muy buen equipo, un equipo tradicionalmente ganador, y estar al lado de esas figuras cuando yo llegué como Roger Maris, Mickey Mantle, Yogi Berra sobre todo, que era el que más yo oía, y a Mickey Mantle, pues me sentí que era la combinación de mi carrera. Ya, ok, ok.
Estuviste 3 años, creo. 64, ajá, 64, 65 y 66. Te tocó postemporada con los Yankees. ¿Cómo fue eso? Bueno, en el 64 cuando yo me reuní con los Yankees, que ya faltaba, era el mes de septiembre, en ese corto tramo de la campaña, yo piché 22 innings, ponché 21, no di base por bola y los Yankees fueron campeones por 1 o 2 juegos. Aparte que gané un juego. Ok, Eh, yo creo que, y bueno, no lo digo yo, lo decía Berra, que la diferencia en la Serie Mundial con los Cardenales fui yo porque los Cardenales protestaron que no me podían usar porque hicieron el cambio muy tarde. cierto. Lo hicieron en septiembre 5 y para eso tenía que estar en el roster en el septiembre 1. Y eso pues sí me dolió de haber contribuido a que los Yankees se coronaran campeones y, y no poder participar en la Serie Mundial. Ya, También fui a 2 juegos de estrella y tampoco piché porque había un staff de picheo muy bueno. claro. Y en aquella época los Y, abridores estaban más también. y, y este anillo que está aquí es la del campeonato de 1964. Correcto, correcto. Hay algo que quiero mencionar. En estos días por acá, por Nicaragua, viene Dusty Baker. Sí, va a ser el manager Y de Nicaragua. sí, va a ser el manager de la selección de Nicaragua. Pero Dusty Baker y yo jugamos juntos en Richmond, Virginia, en la AAA de los Atlanta Braves. Oh, wow. Entonces estuvimos hablando por teléfono y quedamos en ver si nos podíamos ver, pero creo que él viene por 2 o 3 días nada más ahora y quedamos en vernos eh, en, creo que es enero, febrero, cuando él regresa ya a tomar posesión del equipo. Ok. Y esto no es una propaganda, pero yo le había comprado un regalo. Anda. Ok. Ok. Como ejemplo de amistad y teammate que fuimos, ¿no? Claro. Qué bien, qué bien, qué bien. Dusty Baker, que va a estar al cargo del equipo de Nicaragua. Y te pregunto, ¿ya tienes un puesto en el staff de dirección del equipo de Nicaragua? Yo, Sí, no, sí, tú. yo no, Yo sé, yo sé. no. Es un chiste, porque sé que lo has hecho muchas veces. Bueno, Eh, sí, con bueno, la selección 2 veces, Bol, San Fernando, el sub-21, pero por alguna razón unos dicen que estoy muy viejo ya, pero el disco está bien. el disco está bien, funciona. Eh, lo único que me duele es la rodilla de un pelotazo que me dieron en la Serie Mundial en tirando práctica. Mentira. Pero puedo tirar y como te digo, el disco está duro y podía ayudarlo y enseñarlo a muchas cosas que yo aprendí de otros que sabían más que yo. Bueno, a lo mejor no estás oficialmente, pero a lo mejor Dusty Baker te hace una llamadita y te dice, ¿cómo tuviste el juego ayer? ¿Qué tú crees que puedo hacer con los muchachos? ¿Quién sabe? Bueno, Dusty trae su equipo, su staff, ¿no? Y además los managers y coaches que hay aquí son los que van a ayudarlo a él. Y ojalá le vaya bien, pero yo digo que no depende del jinete, sino del caballo. Claro, claro, claro. Por cierto, Pedro, te pregunto, ¿has seguido más o menos la historia de los clásicos mundiales? ¿Los has visto? No, no estoy muy al tanto de eso. Ya, ok, ok. Te iba a preguntar, pero si no estás al tanto, pues nada, tenemos que darle paso porque eh, es un evento, es el mayor evento, el mejor evento y el mayor evento que ha habido en la historia del béisbol. Ni siquiera Olimpiadas, olvídate las Olimpiadas porque nunca los mejores peloteros han estado en las Olimpiadas hasta ahora. Pero el Clásico Mundial sí ha sido un torneo que ha reunido lo mejor del momento para jugar. Bueno, sé que ha habido los tournaments, esos donde juega Japón, me estás hablando, ¿no? Sí, Japón, sí. Corea, Estados Unidos, Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Cuba.
No he estado al tanto de ellos, siguiéndolos tanto, pero sí he oído y sé que hay equipos muy competitivos. Ujú. En el caso de Cuba, tradicionalmente, Cuba siempre tuvo buenos peloteros, si sigue dando buenos peloteros. Es una lástima que no sea como el tiempo de antes, que los peloteros podían elegir a dónde ir y con quién jugar y con quién firmar. Claro. Que cuando me dice que es una lástima es porque tú crees que no puede Cuba reunir el mejor equipo para ese Bueno, evento. porque antes era, te veían, te firmabas y te ibas. Ahora tiene que ser a través del INDER. Claro, claro. El único representante que tiene Cuba es el INDER, de hecho. Sí, si no te dan permiso ellos no puedes salir, a no Ya. ser que tenga una llanta muy grande. A no ser que tenga una llanta muy grande. Qué bueno, Sí, para qué que bueno. flote. Para que flote, claro que sí, claro que sí. Pedro, ¿has visto Cuba en eventos internacionales? He visto algunos juegos de Cuba, bueno, algunos sí los veo. Y indudablemente que Cuba lleva buenos equipos, pero eh, también pues Dominicana lleva bueno, Corea se ha superado mucho, Japón ni te diga, Estados Unidos, que siempre ha sido tradicionalmente bueno en eso. Colombia se ha levantado y ha hecho mejores papeles, ha mejorado mucho en el béisbol. Nicaragua sigue un poco estancado, porque antes aquí en Nicaragua venían extranjeros a entrenar, hombres más capacitados. Ya, Los de aquí, hay algunos buenos bateadores, pero tienen el problema del picheo, un picheo muy débil. ya. Bueno, Nicaragua ha tenido sus buenos momentos internacionalmente hablando en el béisbol, pero tampoco es la plaza con mayor talento, ni mucho menos. Ah, buena guerra Nicaragua, pero definitivamente no es la plaza de mayor talento. Sí, aquí en Nicaragua, mira, hay buenos bateadores, pero los bateadores son tan buenos que depende con el pitcher que se enfrenten, ¿no? Claro, Entonces, hay en los años 70, 80 y 90, Nicaragua tenía mejores peloteros que los que juegan hoy. claro. Por lo menos así dicen los récords. Ok, te voy a pedir un alto, Pedro, te voy a pedir un alto un momentico. Vamos a un alto, producción, enseguida regresamos. Pedro, mucha gente viéndonos que, caramba, te estamos presentando a ellos que no sabían de ti. Lamentablemente, a partir de principio de la década de 60, hay una ruptura completa. El régimen en Cuba termina con el deporte profesional y muchos de ustedes emigran. Me gustaría preguntarte cómo fue en tu caso personal esta decisión de ya no voy a haber más profesionalismo en Cuba, no voy a jugar más en Cuba y decido quedarme fuera para seguir mi carrera en Grandes Ligas. ¿Cómo fue eso para ti? Bueno, en el 1960, Uh-huh. Guerra Mato era el director de deporte. Ok, Y en una reunión él dijo que en Cuba se acabaría el béisbol profesional porque era la explotación del hombre por el hombre. ok, Posteriormente, ya en los años 61, 60-61, que fue el último campeonato de Cuba, que el director de deporte era Lanusa, sí, pues le acabó de dar el jaque mate a la Liga Profesional Cubana. Como nosotros todos los que teníamos contrato para reportar 22 cubanos a Liga Grande, pues nos fuimos. Y los que tenían contratos para ligas menores, pues se fueron a reportar a sus equipos. ok, Y los que no, pues se quedaron en Cuba. Algunos se fueron a México a conseguir trabajo y otros se quedaron en Cuba como instructores, ok, como Gilberto Torres, Conrado Marrero, claro, Juan Delí, Pedro Almenares.
y muchos más que te voy a cansar diciéndotelo. No, no, no Se estoy quedaron cansado. en Cuba Ok, y, y así siguió el béisbol cubano, ¿no? ya. Te Eh, pregunto, yo, yo creo que cuando la Cuba ya tenía a los Sugar King que pertenecían a la Liga Internacional de la Florida, ujú, eh, Cuba hoy en día tuviera un estadio de Liga Grande igual que Canadá. así mismo, así mismo. Yo te pregunto, de todas formas, personalmente, ¿en qué momento tú sabes, te enteras, te ordenan, decides, no sé cómo fue para ti? No voy a regresar más a Cuba porque voy a seguir lanzando en Grandes Ligas. ¿Cómo fue eso para ti? Bueno, la decisión era fácil. Yo tenía un contrato para Liga Grande. eh, por cierto, que el día antes de yo irme, comí con Fidel Castro. ¿Cómo fue eso? Cuéntame, a ver. Yo estaba comiendo en el Carmelo con la que era mi novia, que fue la reina del carnaval, y llegó Fidel y se sentó en la mesa y ahí estuvimos hablando y comiendo y eso. Y entonces Fidel en sus cosas me dice que por qué no me quedaba en Cuba y le y qué voy a hacer aquí. Y me dice, bueno, te metes a miliciano. Wow. Tú tienes, Fidel tenía 37 años. Ok. Y entonces le digo, bueno, tú tienes muchos milicianos. Dice, bueno, ayuda a cortar la caña. Digo, no, 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 la caña la corta tú, la tumba el viento. Yo dejé de sembrar tabaco para jugar pelota. Así que, ¿y cuándo te vas? Me voy en estos días. Yo me iba el otro día, pero Claro. el hombre no había enseñado las uñas y entonces, pues, me fui al otro día y ya no regresé a Cuba hasta 55 años después, porque mi papá, mi mamá y mis hermanas y hermanos todos se murieron en Miami con la ilusión de volver a Cuba, de ver a Cuba. Y yo en el 2016 eh, decidí ir a Cuba a ver a mi tierra antes de morirme, ¿no? Claro. Ya que mis padres y mi familia no lo pudieron hacer y muchos otros cubanos. Y fui a verla y me sentí muy triste de ver la Cuba que yo dejé a la Cuba que vi de 55 años después. Una Cuba empobrecida, Oh, wow. la casa donde yo me crié solo queda el piso. Oh. Lo único que creció es una mate mango que había al fondo, que ahí la han dejado. Parece que no dan ni mango ya, porque ahí la han dejado. A ese Wow. sí le hicieron swing completo. Pedro, a ver, wow, está interesantísimo esto. A ver, ok. Tú te vas a tu contrato. Por suerte, te estoy diciendo por suerte porque sé que hay historias como la de Amorós, que fue muy dura. Amorós le metieron casi que prisión domiciliaria en Cuba, al mundo Amorós. Y, y luego dijiste al otro día, le dijiste a Castro por suerte, no, yo me voy en estos días, él no sabía que era el día siguiente y te fuiste. Sí. En algún momento, estoy tratando de entender históricamente cómo fue, en algún momento tú tienes que haber dicho, no voy a regresar. ¿Cuándo fue eso? Bueno, yo me fui con la idea de algún día poder regresar, Claro, pero pasaron 55 años y hasta el día de hoy no voy a regresar a Cuba hasta que Cuba sea libre. ya, ya. Eso te lo respeto muchísimo. Estoy, de hecho, en la misma postura. Yo más nunca he regresado a Cuba. Yo, de hecho, personalmente. Ok, déjame entender esto. ¿Cómo vivían ustedes como peloteros con el tema de que, porque hoy está el régimen y la gente se escapa del régimen, pero en aquel momento ustedes se fueron y me imagino, bueno, vamos a ver cuánto le queda a Castro, que se hace cuánto, a lo mejor el año que viene. O sea, ¿había algún seguimiento de ustedes históricamente y Hay, políticamente? hay que separar, yo nunca he sido político ni soy político, lo mío es béisbol y a eso me dedico y eso es lo que me gusta, nunca he sido político. Ok, Yo creo que hay que separar las peras de las manzanas, ¿no? ok, Eh, si mi trabajo y lo que yo hacía mejor era jugar pelota, eh, no podía cambiar mi idea y mi gusto y mi talento
quedarme en Cuba estando tan joven y no aprovechar y seguir mi carrera y sobre todo estando en Liga Grande. Claro. Estando de hecho en la época en la que todavía jugabas tú, te retiraste en el 70, hubo muchos peloteros cubanos. Estaba Tian, estabas tú, estaba Camilo Pascual, estaba Tony Taylor, qué sé yo. Habíamos 22 cubanos en ese momento en Liga Grande. En el 61. En el 61. Ok, llegaron a tener 30, de hecho, en el 68. Fue récord durante muchísimos años la cantidad de cubanos que hubo en Grandes Ligas. Pero me pregunto, ¿ustedes se reunían, digamos, en temporada, en off-season? Bueno, la mayoría de nosotros, cuando terminábamos las temporadas, nos íbamos a Miami. Claro. Y ahí nos encontramos peloteros como Borrego Álvarez, Justus Álvarez, Camilo, Tian no estaba en ese grupo, pero sí estaba Amoró, estaban muchos peloteros que venían a vivir a la Florida. De vez en cuando nos juntamos, el haitiano González, Cuqui Roja. ¿Entiendes? Entonces nos reunimos y algunos se fueron muriendo, se fueron de este mundo, pues entonces se fue quedando el grupo más chiquito. Claro. Estaba por Casanova también. Claro, cierto. ¿Entiendes? Entonces, pues nos reuníamos ahí en Miami, jugábamos dominó, comíamos pan con lechón y pasábamos un rato juntos, a veces jugábamos softball. Wow, qué bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y hubo algún intento, pensando aquí, tratando sobre todo de entender esa primera década de ruptura con el profesionalismo? ¿Hubo algún intento de hacer una liga cubana, no cubana quizás, pero una liga profesional en la Florida que supliera ese béisbol cubano que había emigrado? Bueno, no recuerdo bien el nombre de él, el que intentó hacer una liga profesional en Miami. Ajá. Que yo participé, se llamaba los Sun, pero la liga no progresó. Habían peloteros dominicanos, cubanos, de otras partes de latinoamericana, pero la liga no progresó. Y entonces, pues, cada uno por su lado. Ya. Series del Caribe. Cuéntame qué experiencia tuviste con las Series del Caribe, que fue una cosa que nació durante tu carrera. Yo fui a 5 series del Caribe. Wow. Ok. O sea, más bien me corrijo. Fui a 3 series del Caribe, gané 5 juegos, perdí 1. Camilo fue a las mismas que yo y tiene récord de 6 ganados, 0 perdidos, que hoy en día yo creo que es muy difícil que por el sistema que hay de picheo, que ningún picho va a pichar 9 innings y va a ganar 6 juegos en una serie del Caribe. Claro, claro. Camilo era un extra clase y lógicamente cuando lo traduces a Serie del Caribe iba a estar muy por encima del nivel, a pesar de que había mucho nivel en la Serie del Caribe, pero Camilo era un pichezazo de la Liga Americana. Bueno, el nivel de la Serie del Caribe era tan bueno que a Cuba no se le permitía reforzar. Solo podía, si se lastimaba un pitcher, podías poner un pitcher. O sea, no podías poner un short por un pitcher, sino por posición. Y con todo eso, nosotros ganamos la mayoría, en el tiempo mío, ganamos la mayoría o casi todas las series del Caribe. Cuando participaba Puerto Rico, Venezuela, Panamá, Cuba. ¿Hubo alguna intención de ustedes, los peloteros cubanos profesionales, de alguna manera en competir en la Serie del Caribe una vez que se acaba el profesionalismo en Cuba? O sea, ¿hubo alguna manera de que ustedes dijeron, oye, vamos a hacer un equipo nosotros y jugar? No, eso no fue una idea. No te entendí bien la pregunta. Te decía, cuando hay la ruptura, cuando se acaba el profesionalismo, se prohíbe el profesionalismo en Cuba por Castro, que ustedes emigran, ¿hubo algún momento en el que ustedes intentaron hacer un equipo propio para jugar en la Serie del Caribe?
No, que yo sepa, no. Ya. Que yo sepa, no. Eh, lo que algunos de nosotros, por ejemplo, yo me fui a jugar a la Liga Mexicana, jugué en Panamá, jugué en Venezuela, después fui manager en Venezuela, fui manager en México, Ujú. pero nunca hubo la idea, o por lo menos yo no lo sé, de que hacer un campeonato para ir a jugar a las Series del Caribe. Ya. Talento había. Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, estamos hablando que había 30, llegó a haber 30 peloteros. Porque mira, en picheo estaba Camilo, estaba el Látigo Gutiérrez, estaba Maestri, estaba Diego Seguí. Ahí teníamos ya un picheo, estaba Arias, Estaba Fournier, estaba Diane. estaba Forniel también. En picheo estábamos bien para competir en una serie del Caribe. Y bateadores también habían, porque estaba el Borrego, estaba Ascue, Cookie Roja, Humberto Fernández, Willy Miranda. Había material humano para así hacer un equipo y competir a nivel de la serie del Caribe. Pero Sí, bueno, nunca se hizo. nunca se hizo, nunca se hizo. Pedro, te pido un alto y a la vuelta vamos a estar hablando de tu experiencia como manager. A ver qué anécdota nos tienes, cuál fue el pelotero más difícil que tuviste. Vamos a ver, vamos a enterarnos de eso en breve. Vamos a un alto, producción, por favor. Hoy tenemos el privilegio de contar con Pedro Ramos con su tabaco. Más pinareño imposible. Más pinareño imposible. El primer tabaco me lo fumé cuando tenía 7 años. Anda, o bueno, entonces está en sangre, eso está en sangre. Oh, caramba. ¿Y cómo? Pedro, te pregunto, ¿cómo que me hablan tan mal de la nicotina y el tabaco y el cigarro? Y tú me estás diciendo que con 7 años te fumaste el primer tabaco y estamos hablando contigo como si tuvieras 20 Bueno, años y le tienes 90. llamamos, le llamamos un cabito. Un cabello. El tabaquero que hacía los tabaquitos en el Corojo me hizo un tabaquito, hasta me mareé, Claro. porque yo nunca había fumado, güey. Y Ah, entonces fumo tabaco. Una vez lo mastico un poco y otras veces pues echo humo. ya está, ya está. ¿Cómo se vive tanto fumando tabaco? ¿O es al revés? Hay que fumar tabaco para vivir tanto. Bueno, a mí yo no enjeo el humo, yo nada más que la boca y lo boto, ¿no? Claro, claro. Entonces no, Ya. porque cuando me han hecho placas de los pulmones me dicen los médicos que limpio están los pulmones, qué bueno que no fuma. Digo, doctor, yo fumo como 4 o 5 tabacos diarios. Qué bueno está eso. Eh, Oh, wow. Le Qué falló el bien. swing al médico. El médico estaba con swing flojo. Ahora sí. Oye, Pedro, te preguntaba por tu carrera como manager. ¿Cuándo es la primera vez que diriges? Que tú dices, ok, soy director de un equipo. ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, como manager, no, en Venezuela fue la mejor que fui ya a la final. Y yo fui manager de Barquisimeto, eran los Cardenales de Barquisimeto en Venezuela. Y nosotros teníamos que ganarle a Carigua y que los Tigres de Aragua perdieran con los Leones de Caracas. Ok. Pero como ya los Leones de Caracas se habían coronado en el primer lugar, ya estaban fijos Uh -huh. y íbamos a ver quién era el segundo. Nosotros le ganamos a Carigua, pero los Leones de Caracas no le pusieron el equipo regular Anda. a, A los Tigres. a, ¿cómo se llama? A los Tigres de Aragua. Le pusieron todos los jovencitos, la reserva y eso a jugar, y ellos ganaron y entonces nos eliminaron a nosotros. Oh, wow. Y en México fui manager interino porque corrieron a manager, yo me quedé con el equipo, ya el equipo estaba un poco descontrolado y el dueño lo que me dijo, lo que quiero es que pongas disciplina, sabemos que ya no vamos a ganar
Como manager la carrera no fue tan grande o tan exitosa. Ok. Más bien como entrenador me fue más exitoso que como manager. Bueno, y si quieres unir la carrera de coach como con la de manager, te pregunto, ¿cuál fue el pelotero más importante que tú puedes haber dirigido en tu carrera? El más grande, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo tuve a Bill Campanares. Oh, ok. Ok. Tuve a Brana Jay, Ok. a Oliver, peloteros que fueron buenos en su carrera. Uh-huh. Eh, Eso es para algunos para recordar, ¿no? Claro. Pero tuve buenos equipos, pero no habían otros equipos que eran superiores. Ya. Y si tú tienes los caballos, tú ganas la carrera. Claro. Claro. Como tú decías ahorita, no importa tanto el jinete como el caballo, ¿no? Así es. Así es. Pedro, y ahora hablando de los mejores o lo que sea, ¿quién es el mejor pelotero que tú has visto en tu vida? Bueno, esa es una pregunta bastante difícil, Ok. porque eh, hay comparaciones y las comparaciones a veces no son, no dicen la verdad, pero yo creo que para mí, como pelotero completo, Ajá. yo tengo que poner a Willie May. Ok. Ok. Roberto Clemente fue muy bueno, Ted Williams era un fenómeno bateando, pero él era Ted Williams, un pelotero, no corría mucho, no era un buen fiteador. En Boston jugaba porque la pared estaba seca, jugaba ping-pong con la pared. Ok. Pero, por ejemplo, no hubiese podido jugar un Yankee Stadium, que era un terreno abierto. Ok. Pero con el bate en la mano hablaba por los pies, por los brazos y por todo. Él sí tenía swing completo. Completísimo. Una vez me pregunta, o yo le pregunté a él, Ted, pero esos son picheos borderline y tú no les tiras. Dice, si no están en la zona que yo quiero, yo no le hago swing. Y me dice, ustedes los piches jóvenes eh, que tiran duro, a los veteranos como yo debieran pasarlo con esa recta. Y yo le dije, mire, señor William, usted estará viejo, pero ese bate que usted tiene en la mano es mejor que la que yo tengo en la mano, que es la pelota. Así que no va a haber ninguna en la zona del medio home. Si quiere batear, batea en la esquinita. ¿Y batió? Bueno, en uno de los juegos estábamos jugando en Washington y estábamos ganando séptimo inning con 6 carreras arriba y el primer bateador era él. Ok. Y digo, lo voy a sorprender con una recta por el medio. Ok. Y el sorprendido fui yo. La sacó por arriba de la pizarra. Ya. Entonces, en una ocasión que yo lo ponché, que fue la única, Ok. yo pedí la pelota y se la di al Cargabate. Dile a Ted, porque aparte teníamos una cierta amistad. Ok. Ok. Y le pedí que a Cargabate que fuera y que me la firmara. Y me la firmó. Y entonces cuando dio jonrón ese, que iba corriendo las bases cuando estaba entre tercera y home, se volteó y me dijo, busca esa que también te la voy a firmar. ¿Te lo digo jocosamente o te lo digo molesto? No, bromeando me lo dijo así, Bromeando. busca esa que también te la voy a firmar. Porque Ted Williams era conocido por su mal genio, pero se llevaba bien contigo. Pues sí, pues mira, mi papá nunca había ido a Estados Unidos Ok. y fue a Washington. Y estábamos, por supuesto, en el dogado de Washington. Ok. Y mi papá quería conocer a Ted Williams. Y yo dije, bueno, es un poco difícil, porque William era como era, ¿no? Claro. Y yo dije, bueno, le digo al Cacabate,
ve y dile a Ted Williams que mi papá vino de Cuba y quiere conocerlo. Aquí Ok. tengo la foto. Entonces vino y se retrató con mi papá. Oh, wow, qué buen gesto, qué buen gesto. Aquí tengo la foto con él. Oye, qué Eh, bien. eh, los periodistas, él no era muy favorable con los periodistas y entonces los periodistas pues lo llevaban recio. Y en una ocasión él le dijo a los periodistas, ustedes tienen que hablar de mí todos los días porque todos los días yo doy hit. Está bien. Él Hay sabía, casos y cosas, ¿no? claro, él sabía. Aparte, él era un grande con el bate, en realidad. O sea, tenía una personalidad complicada, pero como todos los genios, era un genio bateando, un genio. Yo no he visto hasta el día de hoy un bateador más consciente, más que Ted Williams. Él no le hacía swing a las bolas. Si él decía que si él tenía que moverse hacia adentro o mover las manos hacia adentro, batear, esa es bola. Y si tenía que ir a buscar, es bola. Y si no estaba en la zona de bateo, él no le tiraba. Wow. Y hasta los umpires lo favorecían, porque si eran borderline pitch, Sí, pero si no estaba en la que él no le hacía swing, ok. parecían strike, pero los umpires la cantaban bola. Porque si Ted Williams no le hizo swing es porque es bola. Qué bueno, Hasta los qué bueno. umpires lo favorecían. Era muy difícil engañarlo, me imagino, ¿no? Yo no vi a nadie que lo engañara. Wow, La única vez que yo lo vi lucir un poquito feo fue con un cambio en curva que le tiró Camilo, que es wow. que él lució un poquito débil, Ok, pero le daba palo a todo el mundo. a todo el mundo. La Era muy primera bueno. base de nosotros, Roy Seaver, Ajá. porque él hacía en el chef de jugar todo el mundo para la banda derecha. Ujú. Y no había tercera, no había acción, no había lefil, y pasaba por ahí. Y la primera base de nosotros estaba jugando en en la grama atrás Ok. y dio un cañonazo por ahí y la bola se levantó y donde tú te pones el reloj, Sí, sí. ahí lo raspó la bola y llegó el abogado y dice, me afeitó, se le arrancó los pelos. Te arrancó los pelos, claro. Claro que sí. Dios mío, Dios mío. Pedro, ¿sientes nostalgia por el béisbol de esa época? ¿Tú crees que el béisbol ha cambiado? Hay mucha gente que dice esto. Quiero escuchar a alguien que lo vivió. ¿Tú crees que el béisbol ha cambiado? Yo creo que el béisbol es el mismo. Ok, Lo que han cambiado son los artistas. ok, Las reglas del béisbol han cambiado, muchas cosas para bien. ok, Los terrenos son mejores, las pelotas son mejores, los uniformes, hasta los viajes, porque antes a veces había viajes que hacíamos en aviones de pasajeros, pues tienen sus propios aviones, el dinero ni se diga. eh, y yo la respuesta que casi siempre doy es la misma que daba yo de Mayo, ok, que decía cuando le preguntaban en su tiempo y el tiempo de ahora, él decía, yo creo que en mi tiempo habían jugadores que no podían jugar hoy, como hoy hay peloteros que en mi tiempo no podían jugar. ok. Deducción, si tú juegas centerfield de los Yankees, ¿vas a quitar a Jody Mayo de ahí? No, No. Si tú juegas right field, ¿vas a quitar a Clemente o a Roger Merry de ahí? no, No. ¿A un Luis Aparicio en el short? No. ¿A un Andy Kerry en tercera base? No. ¿A un Bruce Robinson? No. Entonces, por eso es que usaba la palabra. Habían peloteros que podían jugar allí en mi tiempo y otros, y hoy hay que no podían jugar. Depende de la posición y el equipo que tú jugaras. claro. La propia calidad y todo. ¿Entiendes? Ya. ¿Entiendes? Y tú vas a quitar a Sandy Koufax para traer a quién. Claro. Entonces,
Mi respuesta es que hoy hay peloteros que no podían jugar antes y antes habían peloteros que no podían jugar. Depende de la organización y depende la posición que jugara. Claro, claro, Esa es mi opinión, ¿no? claro. ¿Tú viste jugar a Martín Diego? No, yo cuando conocí a Martín Diego era un niño. Claro, pero a lo mejor lo viste jugar, por eso te pregunto. No lo vi jugar. Yo oía por radio Martín Digo, Alejandro Crespo, Pedro Pajé, Colá, Ujú, Héctor Rodríguez, oí esos nombres por radio. claro, La primera vez que yo fui a La Habana fue en el año 1951. claro, Yo claro, viví en el campo claro. y yo asustado. ¿Por qué te pregunto esto? Porque para muchos es indiscutible que Martín Digo es el mejor pelotero cubano de todos los tiempos. Tú, por lo que has leído, por lo que has escuchado, por lo que te han contado, ¿qué tú crees de esa afirmación? Yo creo que por lo que he oído de él y eso, era un pelotero completo que inclusive podía jugar todas las posiciones. Ujú, Entonces, un hombre que con esa capacidad, yo diría que no había nadie superior a él, ok, ok. porque también en Cuba habían otros peloteros buenos como Silvio García. Ya, ese era bueno. Ese sí lo vi jugar ya veterano. Ok, A Pedro Pajé también lo vi jugar. Pero Martín Diego está por encima, por lo que yo he oído, por encima de todos los jugadores de todos los tiempos en Cuba. ya, ok, ok. Pero te quiero preguntar por Willy Miranda, porque Willy Miranda llegó a la gente de mi época, yo tengo casi 50 años ya, pero la gente de mi época nos llegó como un mito. El cubano que era shortstop, que jugó shortstop en las grandes ligas, que incluso jugó shortstop con los Yankees y que era muy bueno, extraordinario, etcétera, etcétera. Y con el béisbol que tuviste, habiendo estado con Willy Miranda incluso, y habiendo visto un poco más de béisbol por tu misma experiencia como coach, ¿cuán bueno era Willy Miranda? Yo creo que el día que Willy Miranda nació, lo primero que sacó fue un guante. Qué buena respuesta, Dios mío. Ok, ok. ¿Oíste? Eh, Él no bateaba mucho, pero lo que no hacía con el bate, lo hacía con el guante. En Cuba vieron muy buenos señores. Yo voy a jugar a Cañizares, Ok, a Eberto Blanco, ok. a Humberto Fernández, a Valdivieso, Versalles, Ujú. pero para mí, y respeto a los demás, con un guante en la mano, se llama Willy Miranda. ¿Tuviste a jugar Ordóñez, por ejemplo? A Además, Ordóñez, Ordóñez no. jugó con... He oído hablar de Ordóñez, pero no lo vi jugar. No, ya, quería tener una referencia. Campaneri, comparando a Campaneri con Willy Miranda. Campanari era, si lo pones en béisbol, más completo, Claro, porque era buen filiador, era mejor bateador, y corría jugaba. más. Ujú, Willy tenía guante, brazo y ubicación, que era muy importante. Willy era muy inteligente jugando. En una ocasión le pregunté yo a Willy, ¿cómo tú le llegas a esa bola en el hueco? Dice, bueno, mira, Pedro, si estás pichando tú, yo juego un paso para la izquierda. Si está pichando Camilo, yo juego un paso para la izquierda. Si está pichando Tony Díaz, yo juego ok, un paso para la derecha. ¿Por qué? Porque la velocidad de Camilo y mía no era la misma de Tony. A Tony le claro, alaban más la bola, correcto. a mí me la alaba un poco menos. Entonces, ese paso que él daba a la izquierda o a la derecha hacía la diferencia entre llegarle a la bola o no. Ok, Entonces, si había un bateo buen corredor, pero no, pero era débil bateando, él no jugaba profundo, jugaba a media calle. O sea, él era estaba un short preparado. inteligente, Inteligente. inteligente. Además. Coño, qué bueno, caramba, qué bueno, qué bueno. Y mentiroso también.
¿Por qué? ¿Por qué es mentiroso? Ah, porque él inventaba unos cuentos. Fíjate que un día nos invitó a comer. Nos Ok, invitó a Camilo y a mí en Baltimore a comer. Fue a comer. ok. Y fuimos. Y pasaban las horas y las horas. Y le digo yo a Camilo, oye, ¿a qué hora se come aquí? Oye, Willy, ¿a qué hora vamos a comer? Dice, no, ya nosotros comimos. ¿Cómo que ya comieron? Pues tú no nos invitaste a comer. Ah, se me olvidó. Vamos a mandar a buscar algo que comer. Pizza. Y, y Willy estuvo casado con Olga Guillot también. Ok, Eh, Willy, aparte que era buen tipo, simpático, y era bueno por el pico. ok. Eh, Dice él que tenía, cuando llegó la revolución, apartamentos en Cuba y propiedades, pero otros que conocían más que yo sobre la vida de él dicen que todo eso era mentira. Ok. ¿Cómo fue que dijo un americano? Dice, ¿de qué tamaño era Cuba? Bueno, Cuba es una isla que tiene 350 pies de ancho por 1100 o 1200 de largo. Chicos, es que yo oigo todos los cubanos que dicen que tenían propiedad allá. Qué bueno. Qué bueno. ¿Cuánta propiedad había en Cuba? Y a mí me preguntaron, yo no tenía nada, Ok, ok. porque no tenía ninguna propiedad ni tenía nada. Yo nada Ya, más recogí mi maleta y me fui. ya. Ok. Pedro, tu carrera profesional, ¿hubieras hecho algo distinto? Sí, no. Ok, Ahora, ¿cómo se come eso? Quizá hubiese usado, y esto viene de Whitey Ford, no de mí, ok, ok. que me dice Whitey, mira, con tu control, tú podías haber sido mejor pitcher que lo que fuiste, o lo que era en ese, bueno, lo que eres, porque fue en ese momento que me lo dijo, cuando Claro. estaba con los Yankees. Tú eras un pitcher retador en vez de financiero, y tú podías financiar más y siempre volver a la zona de strike. Ok. Y es cierto, ahora que estoy mayor y pienso y le enseño a los muchachos aquí que si tú tienes un buen control o un super control, porque yo lo tenía, Ujú. eh, pueden pichar más en zonas débiles en vez de ser tan retadores en el medio. Ok, te entiendo perfectamente ahí. ¿Entiendes? Sí, sí. Quizás eso, si volvieran a hacer y tuviera esta sabiduría, eso es lo que haría. Usar menos el centro, el del home, y usar más las esquinas. Ya. Ok. Yo les quiero comentar a los que están conectados por entender todo esto, que Pedro fue varias veces, estuvo en el top 10 de los pitchers que menos bases por bola daban por cada nueva entrada. Y el famoso año 1964, cuando te unes con los Yankees, lo mencionaste ahorita, quiero dar el dato. Pedro lanza 21 entradas y 2 tercios de relevo con los Yankees, da 21 ponches y no dio base por bola. Pedro era un tipo que tenía mucho control. Estoy tratando de dar un poco de datos para que la gente sepa de Sí, este. bueno, mira, yo no sé sacar muchos números porque yo no fui mucho al colegio ni a universidad menos, Claro. pero los que sacan los números, las estadísticas de hoy dice que yo daba eh, 3 bases por bola aislada cada 9 innings. Ok. Por ejemplo, otro que aquí que me daban me dieron 300 honrones, ¿no? Ajá. Bueno, las estadísticas dicen que me daban un jonrón cada 70 innings. Ok. Sí. Ajá. Así es que
hubiese manipulado más, ¿sabes? En vez de ir por el medio de la carretera, hubiese ido por la orillita y siempre podía volver al medio, ¿no? Claro, es verdad que lanzaste 2.355 entradas en Grandes Ligas y te dieron 316 honrones. Y con el dato de la base por bola es 2.8. Tú cada 9 entradas completas tú das 2.8 bases por bola. Eso es un excelente control. Eso es un Bueno, excelente. tú me la mejoraste todavía, gracias. 2.8, 2.8. Ese es un incompleto. Ese es su incompleto, ese es su incompleto. Pedro, ¿qué organización prefieres tú? O sea, de todas las que tú jugaste, estoy hablando como pelotero, no como manager, como pelotero, ¿con cuál tú dices, este es mi equipo? Cienfuegos, Yankee, Cleveland, ¿con cuál tú te quedas? Bueno, yo desde niño era mendarista. Ok, ok. Pero yo lo que quería era jugar. Y no me importa quién fuera, Cienfuegos, Maranao, Van Almendares, en Ok. Cuba. Ajá. Y yo, aunque tuve mi carrera con el Cienfuegos, hubiese preferido haberse jugado de las Almendares. Ok. Y en Liga Grande, los Yankees. Ya. No hay más nada que hablar. Porque me dice Whitey Ford, mira, con el Gearbox en la mano, ¿no? Ujú. Si yo te quito 5 de los perdidos y te los pongo en ganado, tú eres mejor pitcher que yo en récord. La Oh, wow. diferencia está que tú picheas de un equipo débil como Washington Claro, y yo picheo de los Yankees. Y claro. eso es cierto. Ujú. Eh, Depende de los caballos que tú tienes, así va a ir la carrera. Claro, claro. ¿Entiendes? Cienfuegos tenía un buen equipo competitivo, tenía de todo, tenía a Raúl Sánchez, a Camilo, a Tony Díaz, a Maestri, que para los tiempos de nosotros en Cuba y eso era un staff de picheo bueno. Sí. Teníamos a Cárdenas, tuvimos a Cookie Rojas, tuvimos a Panchón Herrera, tuvimos a Borrego, teníamos al haitiano González, teníamos a Mejía. Ese es un equipo ofensivo bueno Ujú. y a la vez teníamos buena defensiva, Ok. ¿entiendes? Entonces, cuando un equipo reúne todas esas cosas, por lo regular es ganador. Pero contestando a tu pregunta, Armendáriz, Yankees. Ya. Pero ¿sabe cuál es el equipo que más me gusta? A ver. De simpatía, Ajá. no para jugar, aunque es Ok. bueno también, pero Ok. simpatía. Los Cardenales de San Luis. Mira tú qué contradicción. Sí. Caramba, ok. Está bien, está bien, está bien. Está bien, me parece bien. Quizás como en mi pueblo se llamaba San Luis, Bueno, puede ser un poco alguna. hasta los uniformes de ellos me gustan más que el de los Yankees, Oh, te van a votar de los Yankees. pero me quedo con el de los Yankees por tradición. Pero te iba a preguntar, caramba, mencionaste a Panchón Herrera, no quiero dejarlo de mencionar. Ese es otro de los peloteros que le gustaba mucho a mi papá. Panchón fue conocido por ser un gran jonronero, pero es otro de los peloteros que su carrera no fue longeva en las grandes ligas y es otro de los peloteros que de alguna manera ha caído en el olvido. Me gustaría que me hablaras un poquitico de Panchón. Panchón Herrera, primero tengo que decirte como persona, era una gran persona, Ok. buen amigo, honesto, era muy buena persona. Panchón daba jonrones, también se ponchaba mucho. Uh-huh. Entonces, Panchón Herrera, cuando estaba con el club Habana, Ok. que lo cambiaron al Cienfuegos, cuando llegó al dogado, al clubhouse, y soltó el maletín en el suelo en la puerta y gritó, al fin salí de ustedes. O sea, Camilo y yo. Cuando, eh, Qué bueno. mira, los últimos 2 juegos de 1961, Panchón Herrera tenía 15 jonrones, que es el récord que lo tenía Lou Klein. Así mismo es. Faltaban 2 juegos. Hoy pichaba yo y mañana Camilo contra Panchón. Contra Machón. Entonces Panchón me dice,
oye, Blanco, si agarran adelante, tírame recta nada más a veces, aunque sea rompo el récord. Y yo dije, minero, si cogemos adelante, yo te voy a tirar recta. Y arrancamos adelante con, Anda. con 6 carreras. Bam, 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 6 carreras. Panchón al bate. 3 rectas por el medio. Ponchado. Segunda vez al bate. 3 rectas por el medio. Ponchado. Coño, pero no había refresco. Tercera vez al bate. 3 rectas por el medio. Ponchado. No puede ser, no puede ser. La cuarta vez le tiré una curvita y un fly al left field. Ok, No sé si puedo decir la palabra. dilo. Cuando se acabó el juego, que todos salíamos por la misma puerta, Ajá. me encontré con Panchón. Y le digo, ¿qué pasó, minero? ¡Rectas! ¿Y te ponchaste? Y me dijo, ¡ay, pero qué clase de recta! Y se puso las manos en la cabeza. Y dice, y mañana me toca Camilín. Y Camilín lo cogió el otro día y le metió 4. Y dijo, ustedes son unos abusadores. Pero era tremenda buena persona. Y era bueno con el guante. Como estaba tan grande, eso no era un buen corredor. Pero sí tenía fuerza y sí daba sus jonrones y tenía buen guante. Ya, ya. Él llegó a dar, creo que 18 jonrones Pero no me puedo ir sin esta. A ver, a ver. Pedro Formental, en el 1952, 53, ajá. yo tiraba práctica de todos los equipos. Ok. Pedro Formental le decían Perico 300. Uh-huh. Y como yo estaba tirando práctica, las prácticas se tiran 75, 80 millas por hora. Y él paraba la práctica y me decía, chiquito, espérate, que voy para los bliches. Y le tiraba por ahí, ¿verdad? El negro se iba para allá para los bliches, la sacaba. Ok. 53, ¿verdad? 52, 53. En el 1955, cuando yo llego de Liga Grande, Ok. le digo a Perico, oye Perico, a ver si ahora te vas para los bliches. Estas son 95, 97, 98 y 99. A ver si te vas para allá. Nunca lo dio. Nunca te pudo dar jonrón. Ok. No, nunca. Pero cuando eso los peloteros veteranos en Cuba como Chiquitín Cabrera, Perico Fomental, Roberto Estalella, Roberto Ortiz, eran, tú sabes, veían los muchachos jóvenes y le hacían esas cositas, ¿no? Claro, claro. Que nosotros las guardamos y cuando llegamos nos las cobramos. Así mismo es, así mismo es. Así mismo es. Pero, Roberto Ortiz, dime. Roberto Ortiz también era buena gente. Roberto Ortiz fue ídolo en Cuba. Sí, sí. Lo que daba eran 12 jonrones. Bueno, también una temporada. Pero de alguna manera era un ídolo. Inclusive yo lo oía por radio y era mi ídolo. Ok. Y tiraba duro también, que lo quisieron hacer picha aérea al hermano Oliverio Ortiz. Y yo estoy viejo, pero todavía me acuerdo de todas esas cosas, ¿no? Claro que sí. Viejo el tiempo. Digo, viejo el viento y sopla. Así es. Bueno, aquí dicen otra cosa. Bueno. Que no la voy a decir. No. Aquí dicen lo mismo, el viejo, el viento viejo y sopla. Los cerros son verdes y reverdecen. Y la otra me quedo con ella. Ya, guárdala por ahí, después me la dice.
No se me Pero, quedó. está bien, está bien. Pero te iba a preguntar, 15 años de carrera en Grandes Ligas, te pagan un retiro, asumo, ¿no? Perdón. Te pagan un retiro las Grandes Ligas, ¿no? Oh, sí, tengo una, gracias a Dios. eh, Como un cuento que oí el otro día, que hay un jardinero en Miami que le manda remesa al hermano que vive en Cuba, que es médico. Ok. Y los peloteros de hoy de Cuba, cuando yo estuve allá en el 2016, eh, los peloteros, algunos, y no voy a mencionar su nombre, por supuesto, me decían, si yo me pudiera ir, si yo me pudiera escapar, pero como no pueden, y Claro. algunos que están felices y contentos con eso ahí, ¿no? Pero sí, yo tengo mi pensión y gracias a Dios de eso vivo. No vivo con los millonarios como él, pero vivo Claro. tranquilo, tengo una buena casa, que vivo tranquilo, mi carro, voy a las pelotas. Mañana, por ejemplo, que es miércoles, mañana voy y juego con los niños, les picheo ahí a media calle y voy a la fábrica de puro, voy al gimnasio. Anda, qué bien, qué bien. Sí, mira, mira cómo están los copetas ahí. Coño, ¿verdad que sí, compadre? Ah, María, tiene más que yo creo. Pues yo Dios tengo mío. 15, los míos son 15. Yo ni me mido para no pasar pena. Yo ni me mido para no pasar pena. Coño, Pedro, está entero, brother. Oh, María, podemos echar un pulso, ¿no? Sí, Increíble, con 90 años. Qué bien, compadre. Qué bueno, qué bueno. Pedro, te quería hacer otra pregunta. ¿Por qué la tú estrella? picheas que yo bateo. Ok. ¿Por qué la estrella de David? ¿Eres judío? No soy jodido, como dicen aquí. No, este tiene su historia. A ver, cuéntame. Yo no soy judío. Lo que he tenido muchas novias judías, eso sí. Ah, bueno, ok. Entonces, esta supuestamente iba a ser para una muchacha Ok. que le iba a regalar. Pero como le gustó otro piche, pues no jugó. Me quedé yo con la medalla. Ya está. Y quedó fuera de juego. Se quedó fuera de juego. Está bien. No la llamaron Eh, a la alineación. Está bien. No, me quedé yo con el bate en la mano. Qué interesante, qué interesante. Pedro, antes de despedirnos, quiero hacer otra pregunta que casi siempre le hago a todo el mundo. En el caso de los peloteros como tú, que estuvieron en el lamentable cambio del 59 de régimen en Cuba, te pregunto, ¿cómo te gustaría que te recordaran tu gente, tu pueblo, tu Pinar del Río, la gente que te vio jugar, la gente que hoy te estamos conociendo? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Bueno, yo he pensado muchas cosas de mi retiro, ¿no? Uh -huh. Una, que hubiese querido vivir en Cuba, hubiese querido que mi familia y mis hermanos, hermanas, mi papá, mi mamá hubiesen podido disfrutar más de ver a su hijo eh, estar donde estaba. Pienso en muchas cosas, pero concretando tu pregunta, como un ser humano, buen amigo, y que fui un atleta que di, como dicen los japoneses, el 101% en el terreno. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Pedro, quiero agradecerte a nombre de todos los que están conectados viendo la entrevista, todos los que la vean en otro momento, eh, mucho tu presencia por acá. Quiero extenderte la invitación cuando quieras. Puedes decirnos, oye, quiero hablar de tal tema. Esta es tu casa, para lo que te haga falta. Soy Incompleto es tu casa, la casa de todos los peloteros que se sientan bienvenidos. Y a la misma vez decirte, por los que te vieron jugar, estoy hablando de mi padre, mi abuelo, por los que te estamos conociendo hoy, los que hemos escuchado tus historias, las hemos seguido en algún momento por la prensa, por donde sea. Quiero decirte que es un honor que nos hayas representado y que nos sigas representando como quien eres, como quien fuiste y
como que tu nombre haya quedado tan alto como lograste ponerlo. Muchas gracias de verdad, Pedro, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias a ti y quizá algún día pues vamos a hablar. Seguro. Acuérdate que 90 son 90. Te quedan unos cuantos, tranquilo. Bueno, hasta que el Señor quiera. Así mismo es. Amén. Trato de vivir mi vida sana y para adelante. Así mismo es. Así que muchas gracias a ti por la entrevista. Creo que las preguntas tuyas han sido buenas y creo que mis respuestas son sinceras. Mucho mejor. Las preguntas fueron buenas para ti, las respuestas fueron mucho mejores. Excelente conversar contigo este tiempo. 1 hora y media hablamos, ¿eh? 1 hora y media estuvimos hablando. Un gusto. Placer de verdad. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Ok.